Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los jóvenes que nos están sintonizando. Eh, en esta ocasión vamos a tocar algún tema que es muy importante sobre el curso de formulación y evaluación de proyectos de inversión. Toda la parte teórica, toda la parte de conceptos, de importancia metodológica, pues la vamos a omitir porque ya tienen el contenido. Nos vamos a centrar bien en cómo se llenan los cuadros, pero para eso vamos a dar un pequeño enfoque. Me presento, soy el doctor Samuel Luis Rojas, docente de la Universidad Interserrana del Estado de Puebla, Huacatlán. Y vamos a tocar un tema muy importante. El tema de hoy que vamos a ver es el análisis financiero en la formulación y evaluación de proyectos de inversión. Vamos a continuar. Primero vamos a trabajar con el presupuesto de inversión y lo que es el capital de trabajo. En muchos proyectos el presupuesto de inversión le conocen como programa de inversión y nos referimos a todos los costos que son indispensables para la realización de los estudios previos a la formulación de nuestro proyecto. Puede ser la construcción de obras civiles, la adquisición de maquinaria, los equipos, los semovientes. Cuando hablamos de semovientes en el sector agropecuario nos estamos refiriendo de especies especies vivas que requieren que por su propia voluntad se pueden mover. Estamos hablando de vacas, cerdos, ovinos, caprinos, etc. Y en general para todo lo que sea necesario para adquirir y poner en marcha nuestro proyecto. No me voy a detener aspectos netamente de interés contable, o sea, vamos a irnos al punto, pues. Pero sí es importante que conozcamos al menos las bases de lo que vamos a hablar al momento de llenar nuestros cuadros. Cuando hablamos de inversiones de activos fijos, nos vamos a también llamar o bienes de capital tangible, o bienes de capital fijo o inmovilizado. La mayoría de estos bienes los utilizamos en el proceso de producción, en el proceso de comercialización o en el proceso de distribución de los bienes a obtenerse, ¿verdad? Cuando hablemos de inversiones de activos diferidos, nos son llamados también bienes de capital intangibles, es decir, que no son aquellos que se tocan. Son activos que son indispensables para la iniciación de nuestro proyecto, pero que no intervienen directamente en la producción. Estamos hablando de estudios, patentes, etcétera, ¿no? Están sujetos a amortización y también se recuperan en el largo plazo. El porcentaje de amortización a considerar está dado por la ley del impuesto sobre la renta y varía de acuerdo al rubro de la inversión y a la política fiscal de cada país. A nosotros, pues tenemos un impuesto sobre la renta que está normado en la ley y que cada año a través de la miscelánea fiscal nos van dando los nuevos montos. Sin embargo, ya hay un porcentaje que está casi estandarizado para poder amortizar y en su caso también depreciar algunos rubros. Cuando hablemos sobre el capital de trabajo, también es llamado el capital de explotación y es aquel que requerimos para ir afrontando nuestros pagos considerando los costos de operación. Por lo regular, el capital de trabajo se caracteriza porque se recupera al final de cada ciclo productivo con la venta de un producto. Cuando hablemos de productos del sector agropecuario, de agroempresas, el capital de trabajo pues es necesario o sería necesario para comprar suministros, puede ser semillas, fertilizantes, pesticidas, fungicidas, y se utiliza para pagar la mano de obra necesaria durante la producción y comercialización agrícola o ganadera, si es que es el caso, ¿no? Se recupera cuando se venden los productos de origen del proyecto y por lo tanto se tendrá disponible para ser utilizado en el ciclo de producción siguiente. Dicho de otra manera, de manera coloquial, nuestro capital de trabajo es el dinero que requerimos para hacer la operatividad de nuestro proyecto. Bueno, cuando empecemos a trabajar un proyecto de inversión, el primer cuadro que debemos de llenar es el presupuesto de inversión. Esto por lo regular siempre va a estar enfocado en miles de pesos. Ojo, cuando hablemos de presupuesto de inversión, tenemos que también definir bien el periodo de trabajo de nuestro proyecto o el periodo de vida de nuestro proyecto. Por lo regular, en los proyectos de inversión,
es común utilizar plazos desde 5 hasta 10 años. No es conveniente hacer un proyecto de inversión de más de 10 años. ¿Por qué? Porque en ese proceso influyen muchos factores que pueden cambiar nuestro plan de negocios o nuestro proyecto. Uno de ellos, y es el más connotado, es el riesgo financiero, o sea, la inflación, la política económica, el cambio de gobierno. Cada gobierno tiene sus propias visiones y entonces puede cambiar la política económica, pueden cambiar las formas de financiamiento. Y entonces lo que sí podemos hacer proyectos de muy largo plazo, pero en cada determinado tiempo estar evaluando y estar checando la reingeniería de nuestro proyecto. Bueno, pero regresando al punto, nuestro proyecto de inversión, vamos a empezar primero con nuestro primer cuadro, que es el presupuesto de inversión y el capital de trabajo. Para el presupuesto de inversión llenamos este cuadro. Si se dan cuenta, está conformado por 4 columnas. La columna 1, la columna 2, la columna 3 y la columna 4. En la columna 1 solamente yo le estoy poniendo el concepto A y B y C. El concepto A nos vamos a referir a todos los activos fijos de nuestro proyecto. Bueno, en los activos fijos nosotros, para los proyectos que son del índole agropecuario, no precisamente tiene que ser agropecuario, podemos cambiarlo, pero para el ejemplo que vamos a trabajar, los activos fijos los vamos a enumerar. Nosotros vamos a contemplar que el primer activo fijo van a ser terrenos, 2, el acondicionamiento del terreno, 3, si nuestro proyecto requiere de obra civil, 4, si requiere la compra de maquinaria principal, 5, equipo auxiliar y complementario, 6, equipo anticontaminante, 7, equipo de transporte y carga, 8, mobiliario y equipo. La suma de todos estos nos va a dar un subtotal que está en la columna 4, ¿verdad? Ahora, en todos proyectos, por más de que quisiéramos estar bien específicos en estar calculando costos y demás, y presupuestos, pues siempre vamos a tener imprevistos. Entonces nosotros colocamos un punto, que es el punto 9, que es el imprevisto por lo regular debería de ser entre 3 y el 5% del subtotal de los activos fijos. Es decir, contemplemos un imprevisto de entre el 3 al 5% del subtotal de los activos fijos. ¿Okay? Ahora, los activos diferidos los vamos a contemplar o nosotros los vamos a organizar por 7 rubros. El primero es los estudios que vamos a hacer. En este caso, yo sugiero que en los estudios ahí se contemple el costo o el pago que vamos a cobrar por la realización del proyecto, los costos que vamos a desarrollar o el pago que vamos a hacer por la constitución de la empresa, las patentes o explotación de los recursos naturales si es que se van a ocupar, el pago de alguna invención, el pago de alguna explotación, por ejemplo, en el caso de proyectos forestales, el costo o el pago que tenemos que hacer para que nos den el permiso de explotación de recursos. Si vamos a hacer un proyecto acuícola, el pago que tenemos que hacer por la concesión del uso de agua. El punto 5, que es la asesoría y supervisión, si vamos a hacer un pago para que haya personas capacitadas en algún manejo o mantenimiento de alguna maquinaria, de algún equipo y que necesitemos pagarle, aquí lo vamos a contemplar como activos fijos. La capacitación de personal, si contemplamos contratar a una empresa que nos lleve el coaching, el reclutamiento de personal, si le vamos a pagar. La puesta en marcha, el punto 6 lo vamos a considerar como activo diferido, la puesta en marcha, todo lo referente para ya echar a andar nuestro proyecto. Y los intereses preoperatorios, muchas veces, bueno, no muchas, pero en algunas ocasiones, algunos de ustedes van a necesitar un préstamo. Y muchos de esos préstamos se conocen como antes de que te estén dando el dinero o ya cuando lo están dando, incluye el manejo de cuenta, intereses antes de que se estén operando. ¿Por qué? Porque te dan el dinero y si bien es cierto, los bancos o algunas otras instituciones financieras te dan el préstamo con algún periodo de gracia, eso ya está generando un interés también. Bueno, pues la suma de los subtotales de cada uno de los rubros lo vamos a conocer como el subtotal de A y el subtotal de B. Esto está acá. El subtotal de activos fijos es la suma de todos los puntos del 1 al 9. Y la suma de activos diferidos es acá, 21,000, en este caso 21,599, que es la suma de todos los puntos.
Ahora, el punto C es el total de todo el presupuesto de inversión. El total es la suma de A más B. O sea, la suma de activos fijos más la suma de activos diferidos es el total que requerimos. Entonces, para este ejemplo hipotético, nosotros vamos a requerir una inversión de 162,000 pesos. Sin embargo, esta tabla ya es la tabla consolidada. Cada uno de estos puntos requiere otros subpuntos o otros rubros pues, que tienen que contemplar. Para eso lo vamos a ir con la siguiente tabla. Ok. En el caso de la propuesta de valor de la organización, por ejemplo, ustedes, si van a hacer un proyecto de índole agroindustrial, como es el caso, pues necesitamos saber cuáles son los rubros o cuáles son los insumos que requerimos, ya sea de infraestructura, equipo y demás, para producir algún producto o subproducto. En este caso, este es un ejemplo de la producción y comercialización de champiñón, es el presupuesto de inversión. Fíjense, mientras que en el ejercicio anterior solamente di subtotales y totales, fíjense acá, regreso, activos fijos y totales y los subtotales. En este ejemplo no, en este ejemplo está contemplando los activos fijos, está contemplando todo lo que requiere de insumos y de equipo y de activos diferidos, pero además le está dando la unidad de medida. Si es metro cuadrado, si es lote, si es pieza, la cantidad requerida, el costo unitario, los montos y quién va a aportar esos rubros, si va a ser un programa de gobierno o lo va a aportar los socios y ya sacamos los subtotales. Esto también es válido, pues. Las fuentes de financiamiento. Cuando hablemos de fuentes de financiamiento, consiste en la forma en que un individuo o una empresa se agencia a los recursos económicos. En este caso, cuando hablemos de capital, es el recurso económico, para llevar a cabo el proyecto de inversión. La decisión de buscar financiamiento repercute en el rendimiento del dinero de los socios, el riesgo que se enfrentan estos y la forma de distribuir los beneficios que se generen en la inversión de los socios o de los acreedores. Existen diferentes tipos de financiamiento, ¿no? Pueden ser financiamiento interno, financiamiento externo. Las fuentes de financiamiento nos referimos a considerar de dónde van a provenir esos recursos para conformar el capital global necesario para que nuestro proyecto lo echemos a andar. Los recursos financieros, como les decía, pueden venir de dos fuentes, las fuentes internas o las fuentes externas. Cuando hablamos de las fuentes internas, es que ese recurso lo van a proveer los socios o la persona que quiere echar a andar su proyecto o su plan de negocios. Y las externas pueden ser, ahí también vamos a dividirnos en dos rubros, ¿no? Las externas pueden ser el sector público, el gobierno, a través de las diferentes dependencias, o el banco privado. También en el sector público existe la banca de desarrollo, pues, que también puede financiar los proyectos. Bueno, las fuentes, lo que les comentaba, las fuentes internas puede ser la aportación de capital de los socios, puede ser que los socios ya estén echando a dar un proyecto y tengan utilidades y no las quieren distribuir, sino que las van a reinvertir, las reservas por depreciación y amortizaciones, la venta o reventa de activos que quieren deshacerse de algunos activos. Y por fuentes externas nos vamos a referir a la emisión de acciones, cuando vamos a los bancos o los fideicomisos para solicitar préstamos o créditos, ya sea a través de fabricantes y proveedores, a través de programas de gobierno, ¿no? Algunos fabricantes o proveedores nos pueden dar crédito para poder operar nuestro proyecto. Cuando hablemos de formas de financiamiento, podemos referirnos a lo que es con los recursos con los que la empresa cuenta, o todo el financiamiento puede provenir de préstamos, o puede ser la mezcla de dos, con financiamiento mixto. Cuando hablemos de nuestro programa de inversiones, pues una vez determinados los rubros de inversión al que se van a considerar en el proyecto, pues vamos a empezar a elaborar nuestro presupuesto o nuestro programa de inversión. Aquí es bien importante indicar el costo de cada uno de los rubros y el monto total, por lo que debemos ir acompañados con cotizaciones de cada uno de los conceptos. Este es uno de los puntos bien importantes, jóvenes. Necesitamos que cada uno de los puntos que ustedes van a colocar en su presupuesto de inversiones sean acordes a la realidad.
O sea, tienen que ser lo más real posibles y tienen que ser producto de al menos 1 o 3 cotizaciones. Lo ideal es que tengan 3, pero también se entiende que a veces las empresas es difícil que se las puedan proporcionar, ¿no? En este mismo presupuesto, pues nos va a servir para elaborar el calendario de inversiones, lo cual se hace a base de un plan de trabajo para la instalación y la puesta en marcha de nuestro proyecto. Este es nuestro calendario de inversión y si se dan cuenta, aquí creo que no se ve muy bien, pero vamos a intentar, ahorita vamos a hacer el ejercicio. Todos los rubros que contemplan los activos fijos ya tienen subrubros. Por ejemplo, hablamos de terrenos, ¿cuánto cuesta un terreno? Si hablamos de acondicionamiento del terreno, ¿qué vamos a hacer de acondicionamiento del terreno? Vamos a empedrar, desempedrar, nivelar el terreno, acondicionarlo. Si hablamos de obras civiles, vamos a construir un edificio, vamos a construir una oficina, vamos a construir un almacén, vamos a crear una carretera de acceso, vamos a hacer obras de drenaje. Todo lo que implique que su proyecto lo requiera, ¿no? Si vamos a ocupar maquinaria principal, ¿qué tipo de maquinaria principal? Si va a ser el caso de un restaurante, tal vez una licuadora, tal vez van a ocupar un horno industrial, todo lo que quieran que se va a ocupar. Si van a hacer un proyecto referente a, no sé, a una tortillería, pues la máquina, la tortilladora, ¿no? El equipo auxiliar y complementario. ¿Cuál va a ser nuestro equipo auxiliar y complementario? Tal vez estoy hablando tal vez una máquina mondadora, tal vez una marmita para el caso de productos agroindustriales. El equipo anticontaminante, si vamos a requerir de hacer nuestra planta tratadora de aguas, porque si vamos a poner un proyecto de cerdos, reproducción de cerdos, atenuadores de ruido, etcétera. Si vamos a requerir equipo de transporte y carga, ¿qué vamos a ocupar? Una camioneta, 2 camionetas, un camión, un tráiler, etcétera, un auto. Si vamos a requerir mobiliario y equipo de oficina, qué tipo de mobiliario, equipo de oficina vamos a ocupar, qué es el equipo de cómputo, etcétera. Entonces aquí ya va más desglosado. Si se dan cuenta, este desglose ya tiene que ir con sus subtotales. La suma de esos subtotales es el concentrado final del programa de inversiones. Para el caso de los activos diferidos, aquí estamos contemplando si vamos a pagar estudios topográficos, estudios de suelo y agua, estudios del proyecto, cuánto vamos a cobrar por elaborar el proyecto. Para el caso de la constitución de la empresa, qué permisos vamos a necesitar, el registro de nombre, gastos notariales, gastos administrativos, registro de marca, etc. En patentes, si vamos a tener, si alguno de esos proyectos va a requerir que patenten su tecnología, si van a requerir que patenten su invención, etc. En capacitación de personal, lo que les comentaba, si vamos a pagar a alguna empresa que nos ayude en la selección de personal, en la capacitación, en la puesta en marcha, cuánto vamos a pagar de mano de obra, al menos en el primer año para la puesta en marcha, las materias primas y otras, y servicios. Todo esto ya va más desglosado, sin embargo, hay algo importante que hay que aclarar. En este calendario estamos considerando el periodo 1 y el periodo 2. ¿Por qué es importante considerar esto? Porque la mayoría de nuevos emprendimientos o nuevos proyectos, por lo regular, la mayoría de las personas o de los empresarios, al menos es lo que se ha visto aquí en México, es de que poco a poco van haciéndose de sus insumos y de sus equipos, pues. Hay gente que dice, voy a poner un restaurante, pero no tengo el dinero, empiezo a comprar un refrigerador, el siguiente mes compro una estufa, el siguiente mes compro la loza, el siguiente mes compro las televisiones, al otro año ya voy a comprar las mesas, las sillas. O sea, es raro que la gente tenga todo así de sopetón. Entonces, por eso se contemplan de 1 a 2 periodos. ¿Por qué? Porque por lo regular cuando se hacen las inversiones es el monto más fuerte que hay que desembolsar. Entonces, por lo regular, y se sugiere que sean de 1 a 2 periodos. ¿Por qué? Porque si nos pasamos de más periodos, nuestro equipo y maquinaria se va a empezar a depreciar, pues. Entonces, aquí nuestros proyectos que vamos a hacer en nuestros ejercicios vamos a considerar de 1 a 2 periodos. Ojo, no estamos teniendo ventas, apenas estamos capitalizándonos para la puesta en marcha de nuestro proyecto, ¿vale? Ok.
Cuando hablemos del programa de inversiones, también tenemos que considerar nuestro presupuesto de reinversiones. Dentro de este presupuesto de reinversiones, pues tenemos que contemplar que en nuestro proyecto existe maquinaria, equipos, vehículos, en general bienes tangibles que se van a desgastar y que por lo tanto es necesario reponerlos por el normal funcionamiento de la empresa. Y la forma calendarizada de presentar los costos para reponer estos bienes se conoce como nuestro presupuesto o programa de reinversiones. Este programa de reinversiones tiene que estar en función de la depreciación que va a sufrir nuestros propios bienes, ¿no? Para eso es necesario definir qué es la depreciación. Nosotros vamos a definir por depreciación al costo por el uso de un activo fijo, ya sea una maquinaria, un equipo, etcétera, el cual será utilizado por una actividad. Hay diferentes fórmulas para calcular la depreciación. Nosotros nos vamos a ir por la depreciación lineal, que es la más comercial. ¿Cómo vamos a hacer nuestro cálculo del valor por depreciación anual? Primero, definimos que el valor por depreciación anual es el de activos fijos que se puede calcular a partir de conocer que el valor inicial o comercial de nuestro equipo, la vida útil o técnica, la vida económica, el valor de rescate o residual y definir un método para calcular la depreciación del bien. Les comentaba, nosotros vamos a ocupar más el método lineal, la depreciación lineal. Bueno, pues en este caso, fíjense bien, vamos a considerar que la depreciación anual es constante durante la vida útil del proyecto. De forma práctica, vamos a calcular este valor a través del siguiente ejemplo. Vamos a considerar un activo fijo con las siguientes características. Vamos a decir que compramos una maquinaria que nos costó 120,000 pesos. Ese es su valor inicial. Y esa maquinaria tiene una vida útil de 10 años. Sin embargo, su vida económica es de 8 años. Si se dan cuenta, la vida útil es muy superior a la vida económica, ¿no? Por lo tanto, su vida residual puede ser de 24,000 pesos. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Esto es más el punto de vista más teórico. Vamos a pasar con la siguiente clase a empezar a llenar los cuadros. Muchas gracias. Bye.